Bienvenidos a la lección de universitarios de meditacionesdiarias.com. ¡Hey! ¿Listos para la lección de universitarios? Espero que sí. Estamos en la sección 3, Interpreta. El subtítulo es Muertos. ¿A qué ley? Romanos 7:4 afirma que, bajo el nuevo pacto, los creyentes están muertos a la ley y unidos a Cristo. Parecería como que aquí la ley es el pacto del Sinaí y no algo experiencial, ¿verdad? ¿Qué luz adicional podrían arrojar las Escrituras acerca de esto? En Romanos 6 al 8, Pablo evalúa la ley del pacto del Sinaí y revela explícitamente a qué debemos morir. Observamos que en Romanos 7:7 él dice que, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado, y luego cita el 10º mandamiento. Luego en el versículo 14 declara que es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Asimismo en Romanos 7, 22 y 25, Pablo afirma que como apóstol cristiano, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios y que sirvo a la ley de Dios, algo que no podría hacer si aún viviera en la carne. Romanos 8:8. No hay un rechazo negativo aquí respecto a la ley de Dios, que incluía los 10 mandamientos. ¿Realmente enseñó Pablo que los cristianos deben morir a esa santa ley espiritual? En Romanos 6, él identifica explícitamente a qué está llamado a morir el cristiano. En el versículo 2, Pablo se cuenta a sí mismo entre los que están muertos respecto al pecado. En el versículo 6, 8 y 10 dice que el creyente bautizado fue crucificado con Cristo, ha muerto al pecado. Luego en Romanos 6:11 hace otra apelación. Así también, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo. Continúa haciendo esos llamamientos en otras cartas. Efesios 4, 22 al 24, Colosenses 3, 5 y 8 al 10. Antes de que Pablo hablara de morir a la ley, estableció que la muerte que debe experimentar el cristiano es la muerte al pecado. Para asegurarse de que nadie lo acusara de equiparar la ley con el pecado, aclaró: ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? ¡Claro que no! Romanos 7:7. Y luego procede a ensalzar la ley en los siguientes versículos, como citamos anteriormente. Entonces, ¿será que existe una ley del pecado ante la que el cristiano debe morir? ¡Sí existe! En este mismo contexto, Pablo habla de un poder siniestro que procura aprisionarlo. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Incluso como un apóstol que entiende interiormente que debo someterme a la ley de Dios, en su debilidad está sometido a la ley del pecado. Romanos 7:25. En los dos versículos siguientes, alaba a Dios aunque la guerra espiritual interior aún persiste. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Ahora todo empieza a tener sentido. En Romanos 7, 1 al 6, Pablo no está enfrentando el nuevo pacto histórico con el pacto del Sinaí, sino contraponiendo a una vida convertida y salva, la experiencia del nuevo pacto, con una vida perdida y no convertida, una experiencia del antiguo pacto. En Romanos 7, 1 al 6 viene a decir: antes de convertirte no estabas casado con Cristo, fuiste cautivo, no por la ley que Dios dio a su pueblo en el Sinaí, sino por la ley del pecado y la carne que despertó pasiones pecaminosas en ti, y el fruto que diste fue fruto de muerte. Incluso tu religión era externa y de pura apariencia, de la letra solamente, encubriendo una multitud de pasiones malvadas que acechaban en tu interior. La ley del pecado estaba al timón, en lugar de estar la ley del Espíritu escrita en el corazón. Pero el Espíritu de Dios te convenció por medio del Evangelio y por el proceso de conversión y confianza de la justicia de Jesús, moriste a la ley del pecado. Tu antiguo yo, el primer marido en Romanos 7, 1 al 3, fue crucificado con Cristo para que pudieras estar casado con Cristo, dar fruto para Dios y servir en la novedad del Espíritu. Gracias a Dios, esto será una realidad si permaneces en Jesús y buscas un nuevo bautismo de su Espíritu cada día. Al hacerlo, obtendrás una victoria continua sobre tus conflictos, superarás las pruebas en tu vida cristiana y darás mucho fruto para Dios. El peligro de interpretar Romanos 7, 1 al 6 como un conflicto entre el antiguo pacto y el nuevo pacto histórico es que se ocultará de ese modo su mensaje espiritual.
cegando a la gente para que no vea la invitación y la seguridad que proporciona el Evangelio. ¡Qué fuerte realmente! Hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la palabra de Dios y hay que pensar siempre en ambas dimensiones, la dimensión histórica y la dimensión experiencial. Piensa en los versículos que hemos estado analizando y reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Identificas dos experiencias opuestas al considerar Romanos 7, 1 al 6 en el contexto de Romanos 6 al 8? ¿Cuál de esas experiencias describe mejor la tuya? Acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, ayúdame a vivir en la experiencia del nuevo pacto, a ser transformado diariamente por el conocimiento de Cristo y cada día desear más estar cerca de Él. Que el Espíritu Santo, Señor, llegue a lo más profundo de mi ser y me transforme. Esa es mi oración en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Chicos, no se olviden de compartir con alguien más este mensaje de suma importancia. Por favor, no se lo pierdan. El día de mañana estaremos nuevamente conectados en www.radiojovenadventista.com. Acompáñanos el día de mañana en la lección de universitarios de meditacionesdiarias.com. Dios te bendiga.